Doctora, ¿me puede regalar el registro para mi cámara, su nombre y su cargo o especialidad? Claro que sí, yo soy la doctora María Fernanda Arboleda Castro, soy médica, anestesióloga, especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos y experta en cannabis medicinal. Doctora, gracias por esta entrevista con Canal 11 Noticias. Platíqueme, por favor, antes que nada, ¿para qué padecimientos es que se utiliza el cannabis con fines medicinales? Claro que sí, gracias a ustedes por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y pues empecemos hablando de cuáles son los potenciales efectos terapéuticos que podemos tener con el cannabis medicinal. Básicamente, cuando hablamos del cannabis medicinal tenemos que hablar primero que es una planta que tiene muchos compuestos químicos, ¿no? Hoy estamos hablando de más de 500 compuestos químicos, de los cuales hay cannabinoides, hay terpenos, hay flavonoides, una cantidad de compuestos, pero quiero que se acuerden de estos en particular, que son los cannabinoides. Los cannabinoides decimos que son dos los que usamos en la práctica clínica. Por un lado se encuentra el THC, o tetrahidrocannabinol, pero que en cortico llamamos THC, y por otro lado está el cannabidiol o CBD, que en cortico es como lo hemos abreviado. Entonces ya para responder a esta pregunta en particular, el THC y el CBD van a tener propiedades o características que vale la pena que recalquemos. Por ejemplo, el THC, a pesar de que se le ha asociado al THC con este efecto de psicoactividad, quien busca cannabis para fines recreativos siempre va a buscar unas altas concentraciones de THC. Sabemos que el THC ya no lo debemos condenar ni satanizar más, porque resulta que a dosis muy bajas, que no tienen nada que ver con las concentraciones que usa alguien para fines recreativos, el THC nos va a ayudar para controlar el dolor crónico, por ejemplo, el dolor crónico sobre todo neuropático. ¿Qué quiere decir dolor crónico neuropático? Dolor crónico es aquel que persiste en el tiempo por más de 3 meses. Eso es dolor crónico. Y neuropático es, por ejemplo, un paciente que tiene diabetes mellitus, por ejemplo, y que desarrolla este dolor tipo ardor en las plantas de los pies, en las manos, que le quema, que le arde. Ese es un ejemplo de un dolor crónico neuropático. Entonces, ahí el THC, por ejemplo, puede ser muy útil. También el THC nos va a ayudar a mejorar el insomnio o la pobre calidad en el sueño. El THC nos va a ayudar a mejorar las náuseas y el vómito asociadas a la quimioterapia. Y el THC también nos va a ayudar a incrementar el apetito, por ejemplo, en pacientes con cáncer o con VIH, en donde pues tenemos esto que llamamos anorexia, ¿no? Esta pérdida de apetito, es el THC. Ahora, el CBD, que es la contraparte, entonces, ¿para qué se queda? El CBD sabemos que es esta contraparte que no produce esa toxicidad que vemos asociada al THC. Ojo, sí es psicoactivo porque sí actúa a nivel del sistema nervioso central y, por ejemplo, reduce los niveles de ansiedad, pero no produce esa toxicidad que vemos asociada al THC. El CBD pues es un excelente antiinflamatorio, por ejemplo. El CBD es ansiolítico. ¿Qué quiere decir ansiolítico? Baja los niveles de ansiedad, que en esta pandemia pues ha sido bastante importante contar con el cannabidiol o con el CBD para reducir estos niveles de ansiedad. Y el CBD pues también tiene este famosísimo efecto para el control de las convulsiones que vemos sobre todo en niños con epilepsias refractarias, es decir, que no responden a tratamientos con antiepilépticos, con 2 o más antiepilépticos, y a pesar de que están en dosis óptimas de esos medicamentos, siguen convulsionando y no logran mejorar su convulsión en más del 50%, que es lo que esperaríamos con un tratamiento convencional. Entonces, el CBD hoy está siendo utilizado para epilepsias como el síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de Dravet, que son epilepsias en donde los niños convulsionan muchas veces al día, tienen estas crisis convulsivas muchas veces al día o a la semana, lo cual por supuesto que afecta la calidad de vida de estos niños y por supuesto de sus padres y familias. Entonces, ahí es donde el CBD también va a tener un efecto importante. ¿Desde hace cuánto se está utilizando? Sí, corriendo. Gracias. ¿Desde cuándo se comenzó a usar o se descubrió que el cannabis tenía estos efectos medicinales? Aunque no lo creas, Rubén, esto viene desde muchos años atrás. Estamos hablando de que el cannabis, hay reportes de su uso desde casi que el 3000 antes de Cristo, ¿no? En esta época se utilizaba, por ejemplo, para el control de convulsiones, se utilizaba para enfermedades mentales, se utilizaba para inclusive como analgésico durante el parto. Luego, si nos venimos un poquito más para nuestra época, hacia los 1800,
era aprobado por los médicos europeos de la época. No sé si recuerdas a la reina Victoria, en su corte ella sufría de dismenorreas, que son estos dolores menstruales, estos cólicos menstruales. Bueno, pues los médicos que trataban a la reina Victoria daban cannabis para esto. Y si nos venimos un poquito más para acá, para Occidente, y estamos hablando de 1850, cuando el cannabis era aceptado en la farmacopea de los Estados Unidos, que es este libro en donde vienen todos los productos farmacéuticos que son aprobados para el tratamiento médico. ¿Qué pasó? ¿Por qué entramos en esta era prohibicionista del cannabis? Empieza a haber una cantidad de asuntos políticos, intereses económicos, e inclusive dentro de la historia, que es fascinante, podemos encontrar en algunos casos hasta racismo que pudo haber en esa época. Te estoy hablando de 1920s, 1930s, cuando entramos en esta era de la prohibición de la marihuana o del cannabis. Hay quienes dicen, bueno, marihuana y cannabis es lo mismo. Marihuana pues es el nombre coloquial, cannabis es el nombre científico que le hemos dado a la planta. También el nombre de marihuana tiene una historia bastante peculiar e interesante. Pero sí, o sea, si venimos hablando del uso del cannabis, esto trae años. Ahora, se ha ido reintroduciendo al cannabis en los diferentes países. Hoy tenemos, bueno, 2 países en el mundo que han legalizado el uso de la planta. El primero que fue Uruguay en el 2013, el segundo que fue Canadá el 17 de octubre del 2018. Y después de esto no hay ningún otro país que realmente como nación haya legalizado el uso del cannabis. ¿A qué me refiero con legalizado? A autorizarlo para usos medicinales y no medicinales, ¿no? Si nos enfocamos solo en lo medicinal, hoy tenemos más de 30 países en el mundo que han autorizado el uso medicinal del cannabis. Entre ellos, pues tenemos, si nos vamos a América Latina, pues está, por ejemplo, Colombia, Perú, vemos como Argentina se ha ido moviendo rápidamente, Brasil, y así sucesivamente cada país ha ido incorporando en su regulación la aprobación del uso medicinal del cannabis. El caso de México es muy peculiar, ¿no? Porque a pesar de que se legalizó el uso médico en 2017, aún no hay una reglamentación para desarrollar tal uso. Sí, fíjate que, Rubén, lo que ha pasado en México básicamente es que efectivamente, como tú dices, o sea, desde el 2017, desde junio del 2017, cuando se modifica la Ley General de Salud y se aprueba en México el uso de cannabis para fines medicinales, pues todos estábamos como con toda la ilusión de que esto iba a ser finalmente una realidad para los pacientes mexicanos. Hoy hablamos que alrededor de 11.7 millones de pacientes en México se pueden llegar a beneficiar de estos tratamientos. Sin embargo, pues llevamos más de 3 años esperando esta regulación que pues nos apoye o nos entre en vigor pues esta ley, y todavía no la tenemos. Yo sigo pues como muy optimista de poder ver esto una realidad en los pacientes en México, porque creo que el paciente en México merece tener acceso a tratamientos que cumplan con todos los estándares de calidad que se requieren y con todo el respaldo sanitario que esto amerita. Acuérdense que a la planta de cannabis pues le pueden crecer hongos, bacterias, hay pesticidas, hay metales pesados, hay una cantidad de contaminantes que pues desafortunadamente muchos de los pacientes no saben, y pues de forma innecesaria nos estamos exponiendo a estos riesgos. Entiendo que hay pacientes que están también en una medida desesperada y que pues lo hacen en búsqueda de soluciones para el control de los síntomas de las diferentes enfermedades que mencionábamos ahora, pero creo que ya no estamos más en ese momento, ya estamos en el momento en el que se requiere de una regulación que permita el acceso de los pacientes a tratamientos seguros. ¿Qué debe incluir esa regulación? Claro, esa regulación debe incluir desde qué tipo de pacientes son los que pueden recibir estos tratamientos, porque acuérdense que el cannabis no es para cualquier persona. Yo siempre les digo, el cannabis tiene indicaciones, pero también tiene contraindicaciones. Hoy sabemos que mucho de lo que se cree del cannabis viene también de estos mitos en relación al uso del cannabis. Si quieres, ahorita hablamos de los mitos más comunes, de los prejuicios también que hay relacionados con el cannabis, pero sí es necesario aclarar que el cannabis tiene algunas indicaciones y algunas contraindicaciones. Hay pacientes que hoy por ningún motivo deberían estar consumiendo cannabis porque puede haber efectos secundarios, que es otro de los mitos, ¿no? El que piensa que como esto es de una planta natural no va a producir ningún efecto. Sí tenemos efectos secundarios asociados al cannabis medicinal. Ahora, por eso la importancia de que sea un médico el que tome control de esto y haga un monitoreo estricto
del tratamiento con cannabis. Entonces se requiere de una patología o de un grupo de patologías que pueden beneficiarse de estos tratamientos. Segundo, se requiere de educación a la comunidad médica, a los profesionales de la salud. Hoy sabemos que hay una limitación en la educación en materia de cannabis. A los médicos no nos enseñan qué es el cannabis en las universidades, qué es el THC, qué es el CBD, qué es el sistema endocannabinoide, qué es el receptor CB1, el receptor CB2, todo esto que nos deberían estar enseñando en las universidades. Hoy todavía no es una realidad. Hay algunas universidades que ya están empezando a incluir esto en las diferentes carreras como medicina, en enfermería, farmacia, pero esto ya debería estar introducido en el día a día de los profesionales de la salud en México y en América Latina. Y es parte de lo que debe tener una regulación, ¿no? Que el paciente que es atendido por un médico y que ese médico prescribe cannabis, pues sea un médico que tenga el entrenamiento que se requiere para prescribir cannabis medicinal, porque sí se requiere un entrenamiento. Si el médico debe saber cuáles son las dosis que voy a administrar de cannabis, cómo voy a administrar el cannabis, con qué frecuencia voy a incrementar las dosis. O sea, tiene todo un manejo y eso le llamamos un abordaje sistemático del paciente, y eso también debe contemplarlo la regulación, ¿no? Y por supuesto que la regulación también debe contemplar el tema de los productos a los cuales van a acceder los pacientes. ¿Qué tipo de productos son? ¿Por qué ruta o por qué vía de administración se van a dar? En qué presentaciones viene, qué formulaciones tenemos, THC, CBD, ambos, ¿no? Entonces es fundamental también tener acceso como médica o como médico a estas analíticas de laboratorio de los productos, donde yo sepa que lo que estoy prescribiendo como médica, eso es lo que tiene el producto. Porque, Rubén, fíjate que hoy estamos teniendo una problemática en algunos países, y es que la etiqueta dice, voy a ponerte un ejemplo, 25 miligramos de THC. ¿Y quién dijo que sí o quién dijo que no? ¿Dónde está el respaldo sanitario de esto? Entonces, sí debe existir una analítica de laboratorio que garantice que lo que yo como médica le estoy prescribiendo a mi paciente es lo que dice la etiqueta. ¿Y eso quién me lo puede garantizar? Pues la entidad sanitaria en el país, que en el caso de México es la COFEPRIS. ¿Qué ha pasado en estos 3 años con los pacientes que requieren tratamiento con cannabidiol? A falta de esa regulación, ¿qué es lo que ha pasado con estos pacientes? Bueno, yo no diría que solo los que requieren cannabidiol, también los que requieren THC o tetrahidrocannabinol. Ambos cannabinoides los usamos, como les explicaba, en la práctica clínica. ¿Qué ha pasado con estos pacientes que requieren tanto de THC como de CBD en su día a día para el control de sus síntomas? Desafortunadamente, pues estos pacientes hoy están accediendo a los mercados ilegales, están accediendo a productos donde pues muchas veces se exponen los familiares a traer productos de otros países, a cruzar la frontera con productos que a veces ni siquiera sabemos qué contienen estos productos. Entonces, pues yo como médica, por supuesto que me siento frustrada porque vengo de Canadá, que es donde he tenido mi práctica principalmente, o de otros países como Colombia y Perú, donde ya es una realidad, a México, donde todavía no es posible prescribir cannabis medicinal por una vía legal, en donde yo pues pueda ofrecerle a mi paciente esa seguridad de la cual hemos estado hablando. Entonces, estos pacientes desafortunadamente, y yo no diría que solo en estos últimos 3 años, en los últimos años en los que hemos vivido en esta era prohibicionista, han estado accediendo a estos tratamientos desafortunadamente de los mercados ilegales o de la calle o de los mercados negros, como lo quieran llamar, y pues se están exponiendo, inclusive en algunos casos, a sembrar para pues, poder ofrecer ese tratamiento a sus familiares. Hablaba de presentaciones, de formulaciones, de vías de administración. Regularmente y con base en su experiencia, ¿cuáles son las presentaciones en las que vienen esos productos, la vía de administración, las dosis, dependiendo de la enfermedad, del caso y del paciente? Es la curiosidad, ¿no? ¿Cómo vienen esos medicamentos? Entonces, cuando hablamos de las vías de administración del cannabis, hay varias. Hoy hablamos que las 2 que más se han estudiado es la vía de administración inhalada. ¿Qué quiere decir inhalada? Fumada, la flor seca de la planta de cannabis. Acuérdense que lo que nosotros usamos para dar tratamiento es la flor. La flor es la que contiene todos estos cannabinoides, terpenos, todo esto que yo les comentaba al inicio de estos compuestos químicos. Entonces, la flor seca
es la que utilizamos. Esta se va a, digamos, a volver casi que un polvo y esto se pone ya sea en el cigarro, en una pipa o en un vaporizador. Nosotros como médicos, pues obviamente que digamos, no recomendamos el cigarro, no recomendamos la pipa, lo que recomendamos es un vaporizador en los países donde es posible hacerlo, como en el caso de Canadá. En el caso de América Latina, la mayoría de países no han aprobado esta vía de administración inhalada porque pues no se ha aprobado la administración de la flor seca. Lo que sí tenemos hoy en muchos de los países latinoamericanos son los extractos orales, que son estos aceites, o hagan de cuenta, esto es como un jarabe, una solución oral, donde de la flor seca se extraen los cannabinoides y se diluyen en un aceite que se va a administrar por la vía oral, normalmente sublingual, es decir, debajo de la lengua, y se va a deglutir el tratamiento. Las diferencias entre lo inhalado y lo que se administra por vía oral es importante reconocerlo. Por ejemplo, cuando alguien inhala, ya sea fumado con una pipa, con un cigarro, con un vaporizador, el efecto es inmediato. A los pocos minutos ustedes tienen un efecto terapéutico. Es más, a los 3 minutos ya el paciente que tenía dolor, ya hay un efecto para reducir ese dolor. Es muy rápido, pero dura muy poquito. La duración de acción es como de 2 a 4 horas. Versus el aceite, que tarda mucho más en iniciar su acción, más o menos 1 a 2 horas para que empiece a actuar el aceite, pero la duración de acción es mucho mayor, es decir, el aceite va a durar el efecto hasta 8 o 12 horas. Entonces, dependiendo de lo que yo necesite para mi paciente, voy a escoger la vía inhalada, la vía oral o ambas en el caso de Canadá. En el caso de América Latina, repito, solo está permitida la vía de administración oral. Y tú estarás preguntando, bueno, ¿y las cremas, lo tópico de las abuelitas que se untaban o que se untan la marihuana con alcohol y con otras sustancias? Sabemos hoy por hoy que la vía tópica, que es esta tercera vía de administración, aunque sí es una vía que se ha usado por años, sabemos que la absorción a través de las capas de la piel pues está limitada, ¿sí? Y apenas se está desarrollando investigación para desarrollar productos que tengan un perfil que permita una mejor absorción de estos tratamientos por esta vía de administración. También se están desarrollando parches y diferentes dispositivos que yo creería que si tú y yo volviéramos a hablar en un par de años o inclusive menos, estaríamos hablando de otros dispositivos y otras vías de administración que pues van a ir avanzando, porque la investigación en materia de cannabis está avanzando a pasos agigantados. Yo diría que los últimos 30 años han sido muy importantes para el desarrollo de la investigación en materia de cannabis medicinal. Hay una industria, ¿no? Me supongo, la farmacéutica, los laboratorios que Claro. están trabajando con cannabis. Claro, a nivel mundial nosotros decimos que Canadá e Israel son los países líderes en materia de investigación. En Canadá y en Israel pues se han desarrollado múltiples estudios desde preclínicos, ¿qué quiere decir preclínicos? En animales, en tejido celular, y luego estos estudios preclínicos han pasado a estudios clínicos, es decir, en seres humanos, y se han estudiado los usos del cannabis en diferentes enfermedades. Desde todas las que ya comentaba hace rato, como el dolor crónico, la epilepsia, la esclerosis múltiple, que también es tan importante, que es una enfermedad neurológica desmielinizante, en donde las pacientes tienen mucha rigidez o lo que llamamos espasticidad. Estamos viendo investigación en pacientes con enfermedad de Parkinson, que cada vez han ido avanzando mucho más estas investigaciones. Vemos como las investigaciones en demencias tipo Alzheimer también, en niños con autismo, entre otros, se ha ido avanzando en materia de investigación, y como tú dices, hay una industria de cannabis a nivel mundial que se ha ido desarrollando, en donde lo que se llama Research and Development o desarrollo de investigación es fundamental para las compañías, y eso es lo que debe aportar hoy una compañía de cannabis medicinal a nivel mundial, es en cómo generar conocimiento y cómo llenar esas brechas que hoy tenemos en cuanto a la investigación, porque sigue habiendo muchas brechas en cuanto a la investigación en materia de cannabis. Seguimos haciéndonos muchas preguntas que todavía no tenemos respuesta, y ese es el compromiso que deben tener también las compañías a nivel internacional en la industria del cannabis. En México hay médicos capacitados, preparados para recetar y para poder suministrar cannabis a sus pacientes. Fíjate que cuando hablamos de México es muy interesante que estamos viendo algunas universidades que ya están desarrollando cursos, diplomados de cannabis medicinal.
Yo he tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con el Tecnológico de Monterrey en México, en donde hemos desarrollado estos cursos en línea y muy pronto estaremos desarrollando también el primer diplomado internacional de cannabis medicinal con profesores internacionales. Y poco a poco los médicos en México se han ido interesando por aprender de esto. Yo no sé si sepas, pero hoy en más del 70% de los casos es el paciente el que trae el tema del cannabis a la consulta. Llega con el médico de doctor, me compré este frasquito, ¿qué hago? ¿No? Y pues desafortunadamente cuando tú vas a ver las encuestas que se han hecho a los médicos, les preguntan a los médicos, doctor, doctora, ¿qué tan cómodo te sientes para hablar con tu paciente acerca de cannabis? Menos del 30%, Rubén, se siente hoy lo suficientemente conocedor del tema de cannabis como para hablar con su paciente. Entonces, al haber este desconocimiento, hay dos cosas que pueden pasar aquí. Una, que el paciente llega con su frasquito donde el médico le dice, pues no sé, lo que usted compró, pues sí, sígaselo tomando si le está funcionando. O el otro extremo, que es el que dice, no, aquí de cannabis no se habla, se cierra la puerta y el paciente pues ya no regresa con ese médico, sino que sigue comprando el producto al señor que le vendió esto en la calle. Y pues realmente tiene que haber un monitoreo y una supervisión de un médico. Somos los médicos los que debemos tomar las riendas de la prescripción del cannabis. Entonces, yo creería que en cuanto se establezca esta regulación en México, ya va a haber mucho más conocimiento desde la comunidad médica, desde inclusive al romper estas barreras que tenemos en cuanto a los marcos regulatorios, porque acuérdate que si la regulación no lo permite, ¿cómo hago investigación también? ¿No? O sea, esto se vuelve un círculo vicioso, porque el médico dice, yo no prescribo porque no hay investigación suficiente. Pero ¿cómo hago investigación suficiente si la regulación no me permite hacer investigación? Entonces se convierte en esta situación en la cual no se habla del tema, es un mito, es un prejuicio y es una cantidad de estigma que hay en relación al cannabis. Y muchos de los médicos de mis colegas pues siguen estando dentro de ese medio del estigma que hay en materia de cannabis, aunque déjame contarte que poco a poco ha habido una mayor apertura. Hoy estamos hablando de cannabis en congresos internacionales, en congresos inclusive en México de diferentes sociedades o asociaciones médicas, ¿no? En la asociación, hemos hablado en el Colegio de Medicina Interna de México, hemos hablado con la Academia Mexicana de Neurología, con la Asociación Mexicana del Dolor, entre otras, que ya se ha ido abriendo esta posibilidad de dar por lo menos espacios donde se converse y se hable acerca del cannabis y que potencialmente pues ya empiece a haber médicos que puedan estarse preparando para prescribir cannabis por la vía legal. Actualmente, ¿cuántos casos se está atendiendo con pacientes que utilizan cannabis? ¿Cómo fue que tuvieron ese acercamiento con usted? Bueno, en México desafortunadamente pues no puedo tratar a ningún paciente con cannabis medicinal porque pues no es legal. Yo no voy a recomendar un producto que pues no conozco, donde no tengo ni la más remota idea que contiene. Yo llevo ya alrededor de 6 años prescribiendo cannabis medicinal en Canadá y en Colombia, pues hoy ya llevamos más de 3.000 pacientes prescritos con cannabis medicinal. En Perú ya llevamos alrededor de 200 pacientes prescritos y empezamos a prescribir en Perú hace aproximadamente 1 mes y medio, lo cual pues es muy gratificante ir viendo cómo los diferentes países en América Latina están empezando a autorizar y a permitir este uso por la vía legal con productos que sí cumplen con este respaldo sanitario y estos estándares de calidad. Y en la clínica en Canadá, como les contaba, pues hemos visto más de 12.000 pacientes, casi 13.000 pacientes para el uso del cannabis en diferentes patologías, donde nuestra mayor población, lo cual es muy interesante, son los adultos mayores. Los mayores de 65 años es la población que hoy está tomando más que todo cannabis medicinal y en más del 50% de los casos son pacientes con dolor crónico. ¿Qué es lo que pasa en México cuando se le acerca algún paciente, alguien tiene alguna duda o llega por usted pues por alguna recomendación de boca en boca o le hacen alguna consulta sobre el tema? ¿Qué ocurre? Yo lo que hago es que siempre voy a dar educación a mi paciente. Si uno no educa al paciente, pues realmente hay que hablar con el paciente con transparencia y con toda la apertura del caso en cuanto al cannabis medicinal. Yo siempre les digo, esto de aprender acerca de cannabis medicinal no es para que ahorita nos pongamos a prescribir cannabis a todo el mundo, ¿no? Y entonces la epidemia de cannabis, no. El hecho de poder hablar del tema de cannabis y de educar a la comunidad y a los pacientes y a la sociedad es para que tengamos como pacientes
tengamos una recomendación informada por parte de nuestro médico de cuándo sí cannabis y cuándo no cannabis. Entonces, cuando el paciente se acerca a mí y pregunta acerca de estos tratamientos, de inmediato, por supuesto que hago una educación en general relacionada con el cannabis medicinal, pero sí hago mucho énfasis en que desafortunadamente en México, hoy por hoy, no hay un producto que yo pueda recomendar que cumpla con el respaldo sanitario de la COFEPRIS y que esté obviamente dentro de los marcos regulatorios aprobados en el país. Yo pues estoy muy a la expectativa de lo que veamos en las próximas semanas en México. Creo que vienen grandes oportunidades para, no solamente para los pacientes, pero también para la industria del cannabis, para los médicos, para la sociedad en general, cuando hablamos de poder dar acceso a tratamientos que cumplen pues con todos estos estándares que ya hemos comentado. Su carrera profesional la ha desarrollado entre Canadá, México, Colombia. ¿Cuál ha sido la experiencia, por ejemplo, de la regulación que hubo en Canadá hace 2 años y en comparación con la regulación que está ahorita en el Congreso en México? Y eso nos lleva pues a lo que han pasado en 2 años, estos 2 años en Canadá. Fíjate que en Canadá nosotros empezamos a hablar del uso del cannabis desde el año 2001. El uso medicinal, generalmente en los países siempre es un paciente el que desata el tema. En Canadá pues no fue la excepción. Tuvimos a nuestro paciente que se llama Terrence Parker, que es un paciente que tenía epilepsia refractaria y que apela ante la Corte de Ontario, esto fue en 2001, y gana esta apelación ante la Corte, y desde ahí es cuando empezamos a hablar de cannabis para fines medicinales en Canadá. Pasan varios años y a lo largo de los años vemos cómo se da una evolución en materia regulatoria en Canadá, hasta que llegamos al año 2014, donde ya empieza a haber una regulación mucho más robusta, y en 2016 pues ya con mayor seguridad en el tema del acceso a tratamientos que tienen en Canadá. Los que tienen una licencia para vender cannabis medicinal, para tener esa licencia tienen que cumplir con ciertos requisitos. Desde el punto de vista de control de calidad de los productos es muy estricto ese tema, sobre todo que esté libre de estos contaminantes, que no haya hongos, que no haya bacterias, que no haya pesticidas, y algo también fundamental, y es que lo que diga la etiqueta del producto, eso es, ¿no? Si dice tantos miligramos de THC y tantos miligramos de CBD, eso realmente es lo que tiene el producto. Entonces, el Ministerio de Salud canadiense ha sido quien ha tomado pues el liderazgo aquí, y tiene una oficina que está encargada específicamente del tema de la comercialización y venta de productos para fines medicinales. Ahora, en el 2018, el 17 de octubre del 2018, pues fue un día histórico para los que estábamos en Canadá en ese momento, porque fue cuando se legalizó ya por completo el uso del cannabis, ya para fines también no medicinales o recreativo, lúdico, para el uso adulto, como lo quieran llamar. Y realmente fue un momento muy importante para Canadá, porque llevábamos casi 20 años esperando este momento, ¿no? de poder ya hablar de una legalización completa de la planta. ¿Por qué Canadá decide legalizar la planta de cannabis? Básicamente por 2 motivos. Uno, para restringir el acceso de la población joven, de los adolescentes, al cannabis. Ese fue un motivo. ¿Por qué? Porque Canadá para ese momento era un país que tenía... ¿Paro? ¿Continúo? Sí, perdón, No te preocupes. ¿Por qué decide Canadá? Voy a reiniciar ese punto. Sí. ¿Por qué decide Canadá regular a la planta de cannabis y legalizar a la planta de cannabis? Por 2 principales razones. Uno, para restringir el acceso de los jóvenes, de la población joven, principalmente adolescentes, a la planta de cannabis. Recordemos que para ese momento Canadá era uno de los países que tenía mayor consumo de cannabis en la población adolescente. Y el segundo motivo por el cual Canadá decide legalizar la planta de cannabis fue para, por supuesto, controlar todo el tema del crimen organizado, de los mercados ilegales. Entonces, a raíz de esto, pues se empiezan a desarrollar grupos de trabajo, que eso debería estar ocurriendo en países como México, que ya están empezando a trabajar esto con expertos que realmente sepan del tema. Y estos grupos de trabajo desarrollaron finalmente lo que hoy se conoce como el ACTA, el Cannabis Act, o el Acta de Cannabis, que tenemos desde el 2018 en Canadá.
muchos decían, bueno, mejor dicho, se legaliza esto y todo el mundo va a salir a la calle a fumar y esto va a ser el despelote, los niños ya no van a volver al colegio porque todos van a fumar. ¿Qué ha pasado 2 años después de la legalización? El 17 de octubre del 2020 pues se completaron 2 años, se hizo una encuesta nacional de cannabis y en esta encuesta encontramos que, por un lado, no se incrementó el consumo en la población adulta joven y en los adolescentes, que se esperaba que iba a haber un despegue en el incremento en el consumo. De hecho, por el contrario, hablábamos que antes de la legalización el consumo de cannabis en los adolescentes era alrededor del 20%. 2 años después, hoy es del 10.4%. Entonces, sí hubo una reducción en el consumo en los adolescentes entre los 15 y los 18 años. 15 y 17 años, y entre los 18 y 24 años, que también esa es la población que más está consumiendo cannabis hoy, se esperaba un incremento y sigue siendo el mismo porcentaje, el 33% sigue consumiendo cannabis, no hubo un incremento como se esperaba. Se esperaba, por ejemplo, que hubiera más visitas a los servicios de urgencias, no ha incrementado las visitas a los servicios de urgencias. Se esperaba que hubiera un incremento en los accidentes de tránsito, no ha habido un incremento en los accidentes de tránsito 2 años después. ¿Por qué ha pasado esto? Porque en materia de salud pública, Canadá se ha estado preparando para desarrollar estas campañas educativas a la comunidad, donde la persona que decide consumir cannabis, pues lo hace desde la responsabilidad, pero teniendo la información. Si a mí me estás dando la información, yo puedo como adulta tomar una decisión de si consumo esto o no lo consumo, tal como ocurre con otras drogas. Aquí en México, ¿cómo tendría que ser ese paso a la legalización de la cannabis? ¿Tiene que ser primero hacia las personas y el consumo, legal del cannabis, o por el tema de la salud pública, la prevención, adicciones, o darle prioridad al tema del uso medicinal? Yo creo que lo primero que tiene que ocurrir en México es avanzar en materia regulatoria para el acceso de los pacientes. Aquí es donde urge, en primera instancia. No estoy diciendo que lo otro no sea importante, por supuesto que sí, pero yo creo que desde el punto de vista medicinal, y es obviamente lo que me compete a mí, es por lo que yo abogo aquí, es porque los pacientes tengan acceso a productos seguros, a productos que cumplan con estos estándares de calidad. Y una vez se tenga ya establecido un modelo desde el punto de vista de acceso a cannabis para fines medicinales, pues ya el país también se va a poder ir preparando para este acceso a los productos para fines no medicinales también, o para el uso recreativo lúdico, que seguramente va a traer consigo otros beneficios para la comunidad, entre ellos pues reducir el crimen organizado, la guerra contra el narcotráfico y todos estos otros temas que también son muy importantes. Pero desde mi perspectiva médica, por supuesto, creo que prima en este momento el tema de la salud, el tema de que los pacientes están hoy desafortunadamente accediendo a tratamientos que no tenemos ni la más remota idea que contienen. Y eso no puede seguir pasando en México. Hoy ya urge que los pacientes y que las instancias gubernamentales que correspondan, pues den respuesta a los pacientes que llevan años esperando poder contar con estos tratamientos a base de cannabis medicinal. ¿Cuáles son los mitos y realidades del uso del cannabis con fines medicinales? Fíjate, Rubén, que hay varios. Y me encanta esa pregunta y es algo de lo que me encanta hablar. Soy muy apasionada en el tema del cannabis. Mira, básicamente cuando hablamos de los mitos versus realidades, quiero empezar por el primero. Y es que el cannabis, a veces se piensa que es la droga milagrosa, ¿no? Que es la panacea y que nos va a venir a salvar de todos los problemas que tenemos. Y pues hoy sabemos que el cannabis medicinal no es la droga milagrosa, es simplemente una herramienta muy útil con la cual contamos los médicos hoy. Y ahí viene otro de los mitos. Mucha gente dice, bueno, doctora, sobre todo pues en Canadá, en Colombia, me dicen, listo doctora, perfecto, voy a empezar a consumir cannabis, ¿cuándo me deshago de los demás medicamentos? ¿No? O sea, estoy tomando este otro listado de medicamentos para el dolor, por ejemplo, voy a empezar con cannabis, ¿cuándo suspendo lo demás? No, el cannabis no reemplaza a nadie, el cannabis no sustituye a nadie, el cannabis complementa a los tratamientos tradicionales o convencionales. Yo siempre les digo a mis pacientes que hay dos posibles escenarios. Escenario 1,
que yo tengo a mi paciente con el tratamiento tradicional o convencional para el dolor, por dar un ejemplo, y agregamos el cannabis como parte de el tratamiento y en conjunto los demás medicamentos y el cannabis hacen un excelente equipo, ¿no? Ese es un escenario. El otro escenario es que yo estoy con mis tratamientos tradicionales, agrego al cannabis y paulatinamente puedo reducir las dosis de los otros medicamentos tradicionales o convencionales, pero no siempre. ¿Sí? Lo digo, por ejemplo, en el contexto también del paciente con epilepsia. Me dicen, doctora, tengo a mi hijo con crisis convulsivas, convulsiona muchísimo, está con XYZ medicamento para la epilepsia. Listo, vamos a empezar con el CBD, que ya dijimos que es el que nos va a ayudar con las convulsiones. ¿Cuándo suspendemos los demás antiepilépticos? No, el CBD viene a ser parte de los tratamientos que complementa a los demás fármacos. Una vez se ha logrado unas dosis estables del CBD, puede hacer que podamos reducir las dosis de los otros fármacos, pero no siempre se logra. Entonces, ese es otro de los mitos. Y otro de los grandes mitos, Rubén, es el tema de que el cannabis cura el cáncer, ¿no? Cannabis cura el cáncer. Si tú te metes, o si ustedes decidieran meterse ahorita a un buscador y ponen cannabis cura el cáncer, les prometo que van a encontrar confirmado, la marihuana mata el cáncer, ¿no? Eso es lo que se encuentran los pacientes en la consulta y aquí por eso es fundamental que como médicos hablemos desde la parte de aterrizar las expectativas o manejar las expectativas del paciente y de la familia. Porque yo hoy por hoy que sé que el cannabis no va a curar el cáncer, de hecho no va a curar ninguna enfermedad. El cannabis lo que hace es mejorar los síntomas que produce, por ejemplo, el cáncer, como el dolor, como la ansiedad, como la falta de apetito, como las náuseas y el vómito que produce la quimioterapia. Para eso me va a servir el cannabis. Desafortunadamente hoy no hay ningún estudio clínico, es decir, en humanos, que nos muestre que el cannabis hace que el cáncer desaparezca. Habrá algunos casos anecdóticos, habrá algunos reportes de casos en donde se vea que se reduce el tamaño del tumor, pero no hay estudios en humanos que nos muestren esto. Entonces, sí hay que hablar con el paciente desde la ciencia, desde la verdad y de ser muy transparentes en ese sentido, aterrizando o manejando las expectativas del paciente. Entonces, ese es otro de los grandes mitos. Y finalmente, otro de los mitos que tenemos hoy también muy frecuente es que el cannabis nos va a salvar de la crisis de opioides en la que estamos. Hoy estamos ante una epidemia opioide, no sé si sepas, pero 90 estadounidenses se mueren al día hoy por sobredosis de opioide. 46,000 personas se murieron en 2016 por sobredosis de opioide en Canadá. ¿Por qué? Porque el opioide, cuando sobrepasas una dosis, produce depresión respiratoria y la persona deja de respirar y pues fallece. ¿Qué pasa? Que hay quienes están pensando, no, pues el cannabis nos va a ayudar con esta crisis. De pronto esto no lo hemos vivido tanto en México o en América Latina. De hecho, en México estamos en el otro extremo, ¿no? Donde los pacientes se mueren con dolor o se mueren con dificultad para respirar por los miedos a usar opioides. Estamos en otro extremo, hay a veces inclusive desabasto de opioides en México. Pero es importante reconocer que esta es una problemática que estamos teniendo en algunos países de Norteamérica, en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, donde los pacientes están teniendo esta situación de sobredosis opioide y que el cannabis sí puede ser una ayuda para reducir las dosis de opioide, pero no va a ser la solución a la crisis mundial de opioides, que ese es otro de los mitos que tenemos, entre muchos otros que hay publicados en la literatura médica. ¿Y sobre las realidades? Sobre las realidades, entonces, en resumen, ¿cuáles son las realidades? Que uno, el cannabis medicinal es una herramienta que hoy tenemos los médicos muy útil para controlar síntomas. Dos, que el cannabis no cura ninguna enfermedad, que el cannabis puede ser una muy buena estrategia para mejorar el dolor, para mejorar la ansiedad, para mejorar la calidad de sueño, para mejorar el apetito. Tres, que el cannabis medicinal no es para cualquier persona, que existen indicaciones pero también contraindicaciones. ¿Sí? Hay pacientes, les doy ejemplos, un paciente que tenga una enfermedad cardiovascular inestable, ¿esto qué quiere decir? Una arritmia, por ejemplo, que el corazón lata de forma irregular, una persona que tenga la presión arterial muy alta, hipertensión arterial descontrolada, un paciente que se haya infartado, que ha tenido un infarto del corazón reciente, no debería estar por ningún motivo recibiendo THC. ¿Por qué? Porque el THC puede empeorar esa condición cardiovascular y esa persona puede terminar seguramente con una complicación grave en un servicio de urgencias. Otro ejemplo, una persona con esquizofrenia descontrolada, que es esta enfermedad mental,
no debería estar recibiendo THC. Por ejemplo, el THC puede favorecer episodios psicóticos. Entonces, ¿ustedes creen que el que vende esto en la calle sabe estas cosas? Pues claramente no. Por eso es el médico el que debe tomar las riendas de la prescripción, y yo creo que esa es una de las realidades más importantes, ¿no? Que es el médico entrenado y especialista en el tema del cannabis el que debe prescribir ese tratamiento a los pacientes. Y que el tratamiento con cannabis, otra de las realidades, no es primera línea de tratamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú, Rubén, vienes a mi consultorio y me dices, doctora María Fernanda, tengo dolor, lo primero lo que voy a pensar no es en cannabis. ¿Sí? Lo primero en lo que voy a pensar es, a ver, Rubén, ¿qué más ha tomado? Ah, pues ya tomó esto, ya le hicieron fisioterapia, ya le hicieron acupuntura, ya le hicieron esta cantidad de cosas, no ha funcionado o ha funcionado parcialmente, entonces vamos a agregar al cannabis, pero el cannabis no es primera línea de tratamiento, no es lo primero que yo escojo. Esa es otra de las realidades importantes que debe quedar pues clara y sobre la mesa hoy. 2021 será el año decisivo para México en el tema del uso medicinal del cannabis. Claro que sí, 2021 ya tiene que ser el año decisivo para que los pacientes accedan a los tratamientos. Los pacientes en México merecen tener acceso a estos tratamientos a base de cannabis seguro, por la vía legal, y merecen tener a un médico que sepa prescribir ese tratamiento de una forma responsable y de una forma segura. Entonces, definitivamente, esto ya no da más espera, ya llevamos más de 3 años esperando esta regulación, y el 2021 definitivamente es el año en el cual los mexicanos, los más de 11 millones de mexicanos que hoy están esperando este tratamiento, pues se van a beneficiar seguramente de pues, el acceso a estos tratamientos seguros. Doctora, pues le agradecemos esta entrevista para 11 Noticias. Muchas gracias a ustedes y un fuerte abrazo para todos. Gracias. Bueno. No, todo un tema, ¿eh? Es todo un tema.